Hay un tipo de silencio que no tiene sonido. No es la ausencia de ruido, sino la ausencia de sentido. Un silencio que aparece cuando todo parece estar en orden, pero por dentro algo se ha detenido. Muchas personas llegan a este punto sin saber cómo ni cuándo ocurrió. No fue un accidente, ni una tragedia, ni una pérdida concreta. Fue una acumulación, un desgaste invisible, una vida vivida correctamente, pero no auténticamente. Carl Jung observó que este silencio suele aparecer cuando la persona ha cumplido con lo que se esperaba de ella, cuando ha seguido el guión, cuando ha hecho lo correcto, y precisamente por eso resulta tan inquietante, porque no hay a quien culpar, porque no hay una razón evidente, porque, desde fuera, todo parece funcionar, y sin embargo, algo dentro se apaga. Imagina a un hombre que ha pasado 30 años construyendo su identidad alrededor de ser eficiente. Desde joven, aprendió que su valor estaba en rendir, en producir, en no fallar. Cada éxito reforzaba la idea de que ese era su camino. Cada reconocimiento calmaba, por un instante, una inquietud que no sabía nombrar. Pero con el tiempo, esa inquietud dejó de calmarse, y una noche cualquiera, sentado solo en su salón, se sorprendió pensando: si mañana desaparezco, ¿qué quedaría de mí más allá de lo que hago? O imagina a una mujer que siempre fue la fuerte, la que no se queja, la que sostiene a todos, la que entiende, perdona, se adapta. Durante años creyó que ese era su rol natural, pero un día, ya entrada en la madurez, se dio cuenta de que no sabía qué necesitaba ella. Nunca se lo había preguntado. Nunca había habido espacio para eso. Estas preguntas no aparecen por debilidad, aparecen por madurez. Jung decía que la vida humana se divide en dos grandes mitades. La primera mitad está dedicada a construir el yo social, el ego adaptado al mundo. La segunda mitad, si somos lo suficientemente valientes, está dedicada a descubrir quién somos realmente debajo de esa construcción. El problema es que nadie nos enseña cómo atravesar ese umbral. Durante la primera mitad de la vida, el objetivo es claro: adaptarse, pertenecer, lograr estabilidad. Aprendemos reglas explícitas e implícitas, aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles no, qué deseos son posibles y cuáles peligrosos, qué partes de nosotros generan amor y cuáles rechazo. Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos esculpiendo una versión de nosotros mismos que encaja. Ese proceso no es patológico, es necesario. El ego nace para eso, para orientarnos en el mundo, para darnos identidad, límites, dirección. El ego dice: yo soy esto para poder existir. Pero el ego no es la totalidad. Lo que no encaja en esa identidad es relegado, no eliminado sino almacenado, en el inconsciente, en la sombra. La sombra es todo aquello que no pudo desarrollarse porque no tenía lugar en nuestro entorno. Emociones reprimidas, impulsos censurados, capacidades negadas, necesidades no reconocidas. Y la sombra no se queda quieta, busca expresión, busca integración. Durante años, esa expresión suele manifestarse de formas indirectas: patrones que se repiten, relaciones que fracasan de la misma manera, conflictos que vuelven una y otra vez, decisiones que parecen inevitables. Hasta que llega el momento en que el inconsciente deja de susurrar y empieza a llamar a la puerta. Ese momento suele llegar alrededor de los 40, no por una cuestión biológica exacta, sino simbólica. Es la edad en la que el ego ya ha cumplido su función principal, ha construido una vida externa, y ahora, si no quiere volverse tiránico, debe ceder el control a algo más profundo. Aquí comienza lo que Jung llamó el proceso de individuación. La individuación no es convertirse en alguien nuevo, es dejar de ser una versión mutilada de uno mismo, es integrar lo que fue rechazado, es reconciliar las partes separadas, es vivir desde la totalidad, no desde la fragmentación. Pero este proceso no comienza con luz, comienza con confusión. Muchas personas interpretan este momento como una crisis, cambian de trabajo compulsivamente, rompen relaciones sin comprender por qué.
Buscan estímulos nuevos para llenar un vacío antiguo. O por el contrario, se anestesian, con trabajo, con consumo, con distracciones constantes. El problema no es el cambio. El problema es huir del significado del cambio. La individuación exige detenerse, escuchar, mirar hacia adentro. Y eso da miedo, porque implica cuestionar la identidad que nos ha sostenido durante años. Aquí aparece una escena clave, repetida en muchas historias humanas. La persona que se da cuenta de que ha vivido más para cumplir que para ser. No es una revelación dramática, es más bien una grieta silenciosa, una sensación persistente de desalineación, de vivir una vida que funciona, pero no vibra, de cumplir metas que ya no emocionan, de sostener roles que ya no representan. Jung decía que cuando el alma no es escuchada, enferma. No siempre en forma de síntomas físicos, sino en forma de pérdida de sentido. La individuación comienza cuando dejamos de preguntar ¿qué esperan de mí? Y empezamos a preguntar ¿qué me pide la vida ahora? Y esa pregunta no se responde con la mente racional, se responde con una escucha profunda. El primer gran paso de este camino es el encuentro con la sombra. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que fue exiliada. Integrarla no significa actuarlo todo, sino reconocerlo todo. Admitir que también existe en ti la rabia, la envidia, la ambición, el miedo, la fragilidad, la necesidad de amor. Que no eres solo la persona correcta que aprendiste a mostrar. Cuando la sombra no se integra, se proyecta. Vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros. Criticamos, juzgamos, reaccionamos desproporcionadamente, pero cuando la integramos, recuperamos energía, autenticidad, vitalidad. Después viene el desmontaje de la máscara de la persona. La persona es la identidad social, el personaje, el rol. No es falsa, pero es parcial. El problema aparece cuando creemos que somos solo eso, cuando no sabemos quiénes somos sin ese papel. La segunda mitad de la vida exige una pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando nadie me ve? Responder a eso implica revisar la historia personal, las heridas tempranas, la relación con el padre y la madre. No para culpar, sino para comprender qué aprendimos sobre el amor, el valor, el poder y la pertenencia. Sanar no es cambiar el pasado, es dejar de vivirlo en el presente. También implica soltar los roles familiares que adoptamos para sobrevivir. El salvador, el chivo expiatorio, el invisible, el payaso. Estrategias inteligentes en contextos disfuncionales, pero limitantes en la vida adulta. Individuarte es agradecer esas estrategias y luego liberarte de ellas. A medida que este proceso avanza, el ego empieza a transformarse. Deja de ser un dictador obsesionado con el control y se convierte en un colaborador del sí mismo. El sí mismo, para Jung, es el centro profundo de la psique. No grita, no impone, orienta. Es la fuente del sentido, la brújula interna. Cuando empiezas a vivir en relación con el sí mismo, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve coherente. Las decisiones ya no se toman solo por miedo o aprobación, sino por alineación interna. Aquí es donde muchas personas dicen, siento que estoy empezando de verdad. Por eso Jung afirmaba que la verdadera vida comienza a los 40, no porque antes no haya vida, sino porque antes vivimos principalmente hacia afuera. Después, si somos valientes, empezamos a vivir hacia adentro. Pero este camino exige algo fundamental: responsabilidad. No puedes individuarte culpando al pasado. No puedes encontrarte negando tu historia. No puedes vivir auténticamente sin renunciar a la necesidad de agradar. Y aquí aparece la moraleja central. La verdadera vida comienza cuando dejas de traicionarte para pertenecer. No es un acto heroico, es un acto honesto. La individuación no te separa del mundo. Te devuelve a él desde un lugar más íntegro, desde una identidad que no depende de la aprobación constante, desde una paz que no necesita ser demostrada. Pero este proceso no ocurre solo con comprensión intelectual, necesita acciones concretas. A esta altura del camino, hay algo que se vuelve evidente.
comprender no es suficiente. Puedes entender tu historia, reconocer tus heridas, identificar tus patrones, y aún así seguir viviendo desde ellos. La individuación no ocurre solo en la mente. Ocurre en la forma en que eliges vivir a partir de lo que has comprendido. Por eso, este último tramo del viaje no se centra en conceptos, sino en pasos. El primer paso para sanar en la segunda mitad de la vida es detener la huida. Muchas personas sienten la llamada interna y reaccionan acelerando. Más trabajo, más proyectos, más distracciones, más ruido. O cambios impulsivos. Abandonar una relación, mudarse sin reflexión, buscar una identidad nueva sin haber integrado la anterior. Pero la individuación no se lleva bien con las prisas. Lo que no fue vivido durante décadas no puede resolverse en semanas. Detener la huida significa permitirte sentir el vacío sin llenarlo de inmediato. Escuchar la incomodidad sin anestesiarla. Permanecer presente cuando aparece la pregunta ¿y ahora qué? No para sufrir innecesariamente, sino para comprender qué se está gestando. Un ejemplo sencillo: alguien que siempre se definió por su trabajo y de pronto siente que ya no le da sentido. El impulso automático es buscar otro trabajo, otro rol, otra meta externa. Detener la huida sería, primero, preguntarse qué parte de sí quedó postergada durante años y ahora reclama atención. El segundo paso es aprender a escuchar la vida interior. Durante la primera mitad de la vida, aprendemos a escuchar expectativas externas. La segunda mitad exige desarrollar una escucha interna. Jung hablaba de prestar atención a los sueños, a las intuiciones, a las sincronicidades, a esas señales sutiles que no vienen de la lógica, pero insisten. Esto no significa vivir de manera irracional. Significa reconocer que hay una inteligencia más profunda operando en nosotros. Una que no grita, pero orienta. Por ejemplo, imagina a una persona que empieza a soñar repetidamente con lugares del pasado, con caminos no tomados, con versiones olvidadas de sí misma. No es nostalgia sin sentido. Es el inconsciente señalando material no integrado. Escuchar la vida interior requiere silencio, honestidad y valentía, porque lo que aparece no siempre coincide con lo que esperabas. El tercer paso es integrar la sombra conscientemente. Integrar la sombra no es justificar comportamientos dañinos ni actuar impulsos destructivos. Es reconocerlos como parte de la psique y asumir responsabilidad sobre ellos. Cuando no reconoces tu agresividad, la proyectas. Cuando no reconoces tu necesidad, la escondes detrás de la autosuficiencia. Cuando no reconoces tu vulnerabilidad, te endureces. Un ejemplo cotidiano: alguien que se considera demasiado bueno y siempre termina rodeado de personas abusivas. Al integrar su sombra, reconoce su propia rabia, su capacidad de poner límites, su derecho a decir no. Eso transforma sus relaciones sin necesidad de huir de ellas. El cuarto paso es desidentificarse de la máscara. Esto no significa abandonar tus roles, sino dejar de confundirlos con tu esencia. Puedes seguir siendo profesional, madre, padre, pareja, pero ya no desde la identificación total, sino desde la elección consciente. Pregúntate, ¿quién soy cuando no estoy cumpliendo un rol? ¿Qué queda de mí cuando no soy útil, productivo o necesario? Este paso suele ser incómodo, porque la máscara fue durante mucho tiempo una fuente de seguridad. Soltarla genera vértigo, pero también libera. El quinto paso es sanar las heridas de origen sin quedarte atrapado en ellas. La individuación no consiste en vivir mirando al pasado, sino en liberarte de su dominio. Comprender la relación con tus padres no es para quedarte en la queja, sino para dejar de buscar en el presente lo que no recibiste entonces. Aquí entra el proceso de reparentalización, aprender a darte a ti mismo lo que faltó. Contención, validación, límites, cuidado. Convertirte en el adulto que necesitabas. Un ejemplo claro: alguien que creció sin reconocimiento y sigue buscando aprobación constante. Sanar no es recibir por fin esa aprobación externa, sino aprender a validarte internamente, aunque nadie aplauda. El sexto paso es salir conscientemente del drama.
Esto implica reconocer cuándo entras en el rol de víctima, salvador o perseguidor, y elegir no jugar, elegir la responsabilidad, la comunicación honesta, el límite claro. Salir del drama no significa evitar el conflicto, significa no alimentar el guión inconsciente. Significa responder desde la adultez psíquica. El séptimo paso es integrar las polaridades internas, masculino y femenino, acción y receptividad, razón e intuición, fuerza y sensibilidad. La individuación no busca que elijas un polo, sino que los sostengas ambos. Un hombre que integra su sensibilidad no pierde fuerza, la humaniza. Una mujer que integra su capacidad de acción no pierde ternura, la encarna con más claridad. Este equilibrio interno se refleja inevitablemente en la forma en que te relacionas con el mundo. El octavo paso es alinear tu vida externa con tu verdad interna. Aquí ocurre algo decisivo. Empiezas a tomar decisiones menos espectaculares, pero más coherentes. Tal vez no cambias toda tu vida de golpe, pero sí cambias la forma en que la habitas. Pones límites. Dices no. Dices sí cuando antes te negabas. La vida empieza a sentirse menos brillante hacia afuera, pero más viva por dentro. Y ahora llegamos al punto esencial de este episodio. La individuación no es un premio, es una responsabilidad. La responsabilidad de vivir desde lo que eres, no desde lo que se espera. De crear sentido, no de consumirlo. De responder a la vida, no de huir de ella. Por eso la verdadera vida no comienza cuando todo está claro, sino cuando aceptas caminar sin garantías externas, guiado por una coherencia interna. Superar lo que se describe en este episodio no significa eliminar la duda, el miedo o la incertidumbre. Significa dejar de permitir que dirijan tu vida. La verdadera superación es esta: seguir adelante sin traicionarte. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y despertar no es cómodo, es real. Este despertar no te aleja del mundo, te devuelve a él con más presencia, más humildad y más profundidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti está preparado para esta etapa. Algo en ti ya no acepta vivir dormido. Y aquí está la moraleja final de este viaje. No estás perdiendo el rumbo, estás dejando de seguir un camino que nunca fue tuyo. La verdadera vida comienza cuando te atreves a escuchar esa verdad y actuar en consecuencia. En la próxima temporada, descenderemos a un nivel aún más profundo. El inconsciente colectivo, los pactos familiares no dichos y los arquetipos que gobiernan tu vida desde la sombra. Porque sanar no es el final, es solo el momento exacto en el que empiezas a despertar. El camino continúa, y ahora por primera vez no lo recorres para encajar sino para ser. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por quedarte. Gracias por mirar. Gracias por comenzar de verdad a vivir.